Arrancamos el programa hablando del retorno de la presidenta Cristina Kirchner, de definiciones que se esperan en materia económica, específicamente vinculadas a temas cambiarios y la mirada puesta sobre las reservas, que acumulan una caída de 10.800 millones de dólares en lo que va de 2013. Es una caída de nada menos que el 25%, y realmente no estaba previsto esto dentro de la órbita del gobierno, que esperaba, fíjense ustedes, ¿no?, en el 2013 por lo menos dejar de perder reservas, como había sucedido en el 2011 y el 2012. Sucedió todo lo contrario y se profundizó la caída, y ante esto que se esperan tal vez medidas relacionadas a, bueno, bloquear el acceso a los dólares por parte de algunos sectores. Se habla en ese sentido de algún desdoblamiento del dólar para el turismo, pero esto es algo que va a resolver únicamente la presidenta Cristina Kirchner, seguramente después de mantener algunas conversaciones con sus colaboradores en estos días. Vamos a hablar con Nadine Argañarás, es presidente del IARAF, y nos acompaña. Nadine, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Nadine, varios temas para conversar contigo. Primero, ¿qué esperas de este retorno de la presidenta? ¿Crees que va a haber medidas en lo económico o que tal vez está exagerando con la expectativa que hay? No, yo creo que no hay que ni exagerar ni descartar medidas. Me parece que va a haber algunas medidas, principalmente en materia de algunas restricciones, sobre lo que decía recién, eh, para el uso de tarjetas de crédito en el exterior, para el uso de tarjetas de crédito para compras de distintos tipos de bienes electrónicos, indumentarias que se estaban haciendo y que obviamente generaron un flujo de salida de dólares bastante significativo, ¿no? Entiendo que alguna medida va a haber. El punto es que ya sabemos que las restricciones normalmente tienen un efecto en el corto plazo, pero en el mediano plazo los agentes económicos le encuentran de alguna manera la vuelta a las restricciones, cosa que pasó, entiendo ahora, con el cepo cambiario. Nadine, vamos a concentrarnos un minutito en el nivel de reservas. Arrancamos con 43.290 millones el 2013. Cerramos el viernes en 32.500, por eso yo hablaba de 10.800 millones de caída. Y leía un estudio que han hecho ustedes en el IARAF, donde, bueno, ahí ya me preocupé bastante más, porque no hablaron ni de 43.000 ni de 32.000, hablaron de reservas reales, hoy en poder de la Argentina, por 20.000 millones de dólares. Claro, nosotros lo que hice fue un cálculo al estilo de que haría una empresa, es decir, bueno, ¿cuántos son las reservas propias? Es decir, el activo menos el pasivo líquido que tiene el Banco Central. Entonces, si a los 33.000 millones de dólares, que eran los que teníamos a fines de octubre, le restamos los encajes de los depósitos en dólares que tienen los bancos comerciales en el central, que uno supone que no son dólares propiedades del Banco Central, ¿no es cierto?, sino que son propiedades de los depositantes. Son los depósitos en dólares. ¿A cuánto ascienden los encajes por esa situación? Por las cuentas del central en el orden de los 9.000 millones de dólares a fines de octubre, que ahí seguramente están los depósitos privados y los depósitos públicos, que también el sector público tiene depósitos en dólares. Básicamente la mayoría son privados. Y además, si a eso le restas lo que serían créditos que tiene el Banco Central o deuda que tiene el Banco Central tomada con organismos multilaterales o con otros bancos centrales, del orden de los 3.000 y algo de millones de dólares, llega a la cifra de los 20.500 millones de dólares, que obviamente no es que tenga esos dólares el central tiene los 33.000. Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿cuánto tiene el central realmente propio? Y bueno, propio tiene 20.000, pero bueno, también dispone de los créditos que ha tomado, o sea que tiene unos 24.000 millones de dólares que puede utilizar sin ningún tipo de problema, pero el resto de los dólares, bueno, podemos entrar en una discusión, ¿no es cierto?, porque en realidad son encajes de los bancos comerciales. Pero sí, el número, más que todo lo hice el análisis pensando en la pérdida de participación que han ido teniendo estas reservas propias en el total de reservas. A fines del año 2010, las reservas propias, digamos, originadas en el cálculo que hice, significaban el 80% del total de reservas del central.
con los últimos números de octubre están en el orden del 62%. Es decir, que las reservas que vamos perdiendo básicamente son reservas propias. Ni hablar, Nadine, cuando se hace el cálculo de cuántas reservas tenemos en relación a las importaciones, que es un cálculo que me parece adecuado, porque, bueno, ¿cuántos dólares tengo para comprar los productos que son eventualmente esenciales para la Argentina? Por ejemplo, energía. Y ahí estamos muy mal, ¿no? Hay un deterioro, pero muy rápido en estos últimos meses. Claro, en todo lo que, o sea, en todo lo que relativicemos a las reservas, si la relativizamos en términos de PBI, si la relativizamos en términos de importaciones, en todo se ve que el ratio viene disminuyendo y obviamente, como vos decís, para mí las reservas son el stock de combustible que tiene la economía y en la medida que el gobierno decida seguir usando reservas de modo tal de mantener los flujos de actividad, no solo privados, porque en el caso del turismo o en el caso de las compras externas, casualmente lo que estamos haciendo es atentar contra fábricas de indumentaria locales, contra actividades locales, ¿no es cierto? Porque estamos generando una salida de dólares para financiar consumos que se hacen en el exterior. Claro. ¿Y cómo se sale de esto? Porque, por ejemplo, en las últimas horas ahí se viene hablando de la posibilidad de un swap de reservas con el Banco Central de China, algo que ya hace varios meses que está dando vueltas, pero que parecería bastante difícil desde el punto de vista práctico de implementar. Esos son 10.000 millones, pero yo lo veo un poco difícil que se pueda hacer en el corto plazo. Y después se habla de arreglar con organismos multilaterales, con el Banco Mundial para que nos preste 3.000 millones, eventualmente el BID, otros organismos de crédito. Para eso antes hay que arreglar con el Fondo Monetario, hay que arreglar con el Club de París. Es como un desafío y un tránsito bastante extenso. No se consigue financiamiento de largo plazo y a tasas bajas de un día para el otro. Bueno, es un punto muy importante que estás planteando porque hemos venido, digamos, de varios años de desendeudamiento, del llamado desendeudamiento, y por ende de no buscar acordar cuestiones que podríamos haber buscado hacerlo, ¿no es cierto?, con el tema de los holdouts, con el tema del Club de París, con el tema CIADI, y da la sensación que la velocidad de caída de reservas es mucho más significativa que la que el gobierno esperaba, y por eso el gobierno desde hace un par de meses empezó, ¿no es cierto?, con el tema CIADI, empezó con señales al Fondo Monetario Internacional, porque claramente lo que estaríamos necesitando es financiamiento de largo plazo, pero no es fácil, digamos, solucionar un problema, por ejemplo, con el Club de París, entiendo, en un par de meses y tener fluidez de dólares a partir de ese acuerdo. Lleva tiempo, pero la velocidad de caída de las reservas es muy significativa. Entonces el gobierno seguramente recurrirá a préstamos de bancos centrales, como el de Francia, o a préstamos que tengan más aceitados de ese tipo, porque de lo contrario, digamos, la caída de reserva lo puede poner en una situación mucho más complicada que la actual, y no usar reservas obviamente va a implicar frenar más la economía, como bien decías vos, por el tema de importaciones, siendo que ya estamos con un flujo de importaciones que crece a una velocidad mucho menor a la que lo haría dado el atraso cambiario que tenemos. Entonces, creo que el gobierno va a seguir esa línea y yo no descarto que tome alguna restricción, porque seguir esa línea sería estar a la espera de dólares que ingresen, pero me parece que alguna restricción va a haber. El punto, insisto, con lo anterior. Fíjate que en el 2011 nosotros perdimos 23 millones de dólares de reservas por día, ¿sí? Cuando se pone el cepo cambiario, que se lo pone básicamente para frenar la compra de dólares para atesoramiento, cuando vamos al 2012, la caída diaria de reservas pasa a ser de 13 millones. O sea, se logró un efecto, ¿no es cierto?, con la restricción, porque pasamos de 23 a 13 millones de dólares. ¿Y ahora? Este año estamos perdiendo 49 millones de dólares diarios, o sea, más del doble que lo que perdimos en el 2011. ¿Por qué? Porque el agente económico encontró la posibilidad de decir, bueno, no puedo comprar dólares y bueno, hago turismo.
Se cortó la comunicación con Nadine Argañarás, pero interesantísimo cómo contaba lo que está pasando en materia de pérdida de reservas, ¿no? 23 millones que se perdían en el 2011 por día, después se bajó a 13 millones y ahora estamos bien por encima de los 40 millones de dólares, ¿no? Realmente es importantísima la pérdida de reservas de este año y hay que tener en cuenta, esto es lo último que le quería preguntar a Nadine Argañarás, si no quedará para otro momento, pero no hay que mirar solamente lo que es la caída en el nivel de reservas, es decir, no hay que mirar solamente el balance de dólares, sino que también hay que mirar el balance de pesos, ¿no? Y cómo estamos en materia de emisión monetaria, porque se vienen 45 días por delante que van a ser muy agitados en materia de emisión de pesos. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es muy importante. Y esto es lo último que le quería preguntar a Nadine Argañarás, que lo recuperamos. Nadine, ¿cómo estamos? Y ustedes también son expertos en mirar los números fiscales. ¿Cómo está dando las cifras de déficit del año 2013? Porque esto es clave teniendo en cuenta que el déficit se cubre prácticamente en su totalidad con emisión del Banco Central. Bueno, hay datos de ejecución hasta el mes de agosto. Estamos esperando los de septiembre, los de octubre, que entiendo que se estarán por publicar pronto. Pero lo que uno está viendo, al menos desde el punto de vista de la asistencia del Central al Fisco, es que ya llevamos la misma asistencia que todo el 2012, siendo con 50.000 millones de pesos, siendo que falta, como bien sabes, la mayor asistencia que se da en los meses de noviembre y principalmente de diciembre. Entonces, lo que uno ve es que el Banco Central va a tener que emitir más pesos para financiar al fisco y paralelamente, si sigue perdiendo reservas, obviamente el tipo de cambio de convertibilidad se sigue acrecentando y complicando las expectativas económicas y por ende, digamos, la cuestión de las propias reservas. Entonces, es vital que el año que viene el fisco nacional, provincial, municipal, de alguna manera logren moderar el déficit fiscal, que hoy entendemos que está en el orden del 2,5% del PBI. Esto en números, ¿cuánto significa? Se habla de 120.000 millones, ¿es correcta esa cifra? Sí, esa cifra puede estar en ese nivel. Y bueno, lo que estás viendo es subas de aumento, porque al tener un proceso inflacionario, y este punto me parece importante, más allá que vos tuvieras equilibrio fiscal, ¿sí? Vos necesitas, como tenés un gasto salarial, como tenés consumo de bienes y servicios como Estado, como haces obra pública, y todo eso crece al ritmo de la inflación, supongamos un 26 o un 27%, vos también necesitas que tus impuestos aumenten un 27%, tu recaudación. Entonces, hoy estamos viendo cómo en todas las provincias tenés sí o sí un aumento de impuestos inmobiliarios del orden del 26, del 28% promedio. Entonces, y eso viene a darse justo en un momento donde la actividad económica está resentida y donde la puja distributiva por la inflación que tenemos se empieza a tornar más significativa. Entonces, el año que viene muchos van a sentir de manera más importante, a mi criterio, la presión fiscal, porque no van a lograr un aumento salarial en línea con lo que suban los impuestos, más allá que no haya cambio de alícuota, sino que simplemente te estén subiendo por la inflación. Seguro. Y bueno, creo que el origen de lo que nos está pasando en materia económica, nuevamente en Argentina vuelve a ser el déficit fiscal. Fíjate que en los últimos 30 años de democracia, durante 23 años hemos tenido déficit fiscal y ha sido del orden promedio del 2,6% del Producto Bruto Interno, que sería en el nivel que te dije antes que estamos ahora. Pero es realmente llamativo, 23 de 30 años. O sea que claramente tenemos un problema fiscal en Argentina que es estructural y que no logramos como sociedad encaminarlo, no solo por nivel de gobierno, sino casualmente funcionando como debiera funcionar, digamos, un gobierno federal como el que tenemos en Argentina. Nadine Argañarás, un gran gusto como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos por la consulta, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Bueno.